Brevemente, compañeros, para darles la bienvenida a los compañeros que siempre nos acompañan en estas actividades. Vemos muchas caras conocidas, ya se incorporará gente más joven, porque el activo político se ha ido envejeciendo, hay que decirlo. Pero el futuro es de los jóvenes, entonces tenemos que convocarlos de alguna forma, traerlos para acá, para estas actividades que son de reflexión política, son de futuro, porque cuando uno mira la historia y se queda pegado a la historia, no avanza. Sin embargo, nuestra impronta siempre ha sido el desarrollo del pensamiento crítico y analizar los hechos que vivimos con las derrotas, las victorias y las posibilidades de cambiar esta sociedad. Siempre están en nuestro objetivo, en nuestra mira. Sabemos que el capitalismo está en crisis terminal hace rato, lo están enterrando, no se muere nunca, pero algún día va a tener que cambiar esto, porque ya las relaciones sociales, económicas que produce este sistema ya no dan para más. Pero falta la alternativa, ese es el tema. Lo cambiamos, ¿por qué? Y ahí en la alternativa, entonces, el activo político, los que tenemos años de experiencia, los que vivimos derrotas y victorias, tenemos que hacer un aporte. Y en eso estamos, por eso estas convocatorias, que son más de 7 eventos, encuentros que vamos a hacer en el marco del 50 aniversario del golpe de Estado. Convocamos a nuestros amigos de Concepción y la región a este tipo de reflexión abierta, donde pueden opinar, pero donde escuchan además investigaciones y trabajos teóricos sobre nuestra historia, sobre lo que hemos vivido. Rodrigo explicó de qué se trataban los temas, tenemos más de 15 invitados nacionales y extranjeros. Hemos hecho un gran esfuerzo en esta oportunidad. Hemos hecho eventos de esta magnitud, pero este es el más grande de todos, tal vez. Y sin más preámbulo, invito al panel a nuestros invitados del día de hoy. Ernesto Teuma, profesor de Teoría Política en la Universidad de las Artes en Cuba. Cecilia Leblanc, académica de la Universidad de Humanismo Cristiano. Pedro Rosas, historiador y decano de la Facultad de Pedagogía de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Hola, buenas noches. Vamos a dar inicio a esta primera actividad de la jornada allendista por el 50 aniversario, que una reflexión corta, ¿no? Esta sería como el tercer seminario o la tercera jornada de reflexión que haría la organización José Martí, por así decirlo, en los últimos 6 años, ¿no? El primer seminario internacional que hicimos en el año 2016 fue un seminario interesante y simbólico porque en el 2016 se cumplían 90 años del nacimiento de Fidel. En ese mismo año, antes del seminario, ese mismo año fallece Fidel, pero una de las invitadas era Berta Cáceres. Y nosotros estábamos elaborando la carta para invitar a Berta Cáceres cuando nos enteramos justo la noche antes, como una casualidad, que la asesinan, ¿no? Entonces dedicamos ese seminario también al comandante Fidel Castro, a Berta Cáceres, y estuvo la hija de Berta Cáceres aquí con nosotros, Laurita, además de un conjunto de invitados internacionales, entre ellos la senadora Piedad Córdoba, que venía a Chile, no sé si recuerdan, ¿no? Y en el aeropuerto, la maltrataron en el aeropuerto y ella se regresó. Y ahí, de alguna manera, ese hecho nos dio cierta publicidad al evento, ¿no? Pero ese fue el primer seminario que costó muchísimo trabajo, y todo ese trabajo para armar un seminario va más allá de la organización, sino van en las peñas, en las actividades en las cuales muchos de los que están aquí participan, en los actos políticos, etc. El segundo seminario fue que realizamos como en el año 2019, antes de pandemia, y este sería la tercera, por así decirlo, jornada de formación, socialización, de encuentro también, y este espacio ha sido un espacio recurrente. Simbólicamente es un sindicato, pero además simbólicamente un sindicato que en su dirección hay una foto de la famosa foto de Córdoba, de Fidel y Camilo entrando el 8 de enero. En fin,
Es decir, quedan invitados a esta jornada que comienza, a la jornada de formación, pero que esperemos que no se resuma en septiembre, porque todo el mundo va a hacer actividades en septiembre, mucho se concentra en septiembre y es un año y además de un año. Espero que sea permanente, ¿no? Las actividades. Sin más preámbulo, quisiéramos invitar al panel, bueno, a la compañera que creo que es la que va a comenzar, a iniciarse, o el compañero, perdón. Perfecto. Entonces el compañero Pedro va a comenzar con un tema que quiero decir, con esto termino, que en este mismo sindicato hicimos la presentación del libro de Frank Gaudichaud, el libro de los 1000 días, ¿no?, del gobierno de la Unidad Popular. Es un tema que ya lo hemos tocado como librería también, se ha presentado y se ha debatido el libro de Miguel Maceo sobre las reflexiones del poder popular, otros autores como Rubén Drí, que es ese teólogo argentino que también ha tocado el tema del poder popular, y qué bueno que esté la presencia de un cubano también para ver una experiencia concreta, llena de desafíos, llena de limitaciones también, y que está en una constante disputa. Así que sin más, invito al compañero a iniciar esta jornada. Gracias. Muchas gracias, compañero. Buenas noches, saludo a todas las compañeras y los compañeros, y también, por supuesto, a mis camaradas que están en esta mesa. Con Cecilia trabajamos, ¿cierto?, habitualmente, y con mi camarada cubano estamos haciendo una dupla últimamente. Entonces yo creo que nos va a ir muy bien. Esperamos hacer un emprendimiento, como se dice ahora, en los días que vienen, repetirnos en distintos lugares. Así que hoy trabajamos aquí. Bueno, en primer lugar quisiera decir que yo tengo un acercamiento al tema, seguramente como todos los que están acá. El tema es, por supuesto, si alguien no vio la ficha, el poder popular. Tengo un acercamiento, como todos los que están acá, tanto en el público como en el panel, que tiene dos, en este caso, perspectivas, ¿no es cierto?, dos puntos de cruce. Por un lado, el biográfico, por supuesto, y por otro lado, en mi caso, el historiográfico, ¿no? Para otros será el teórico, para otros será el de la ciencia política. En fin, hay un plano teórico y un plano histórico experiencial, ¿no es cierto? La historia no es solo lo que está en los libros, ¿no? La historia es la vida de todos ustedes, y que alguna gente la reconoce, otra la desconoce, digamos. Había escuchado, parto con una anécdota, de un tío mío, ¿no es cierto? Estoy hablando del año 79, 80, ¿no es cierto? Tenía un tío militante que escondía ahí su militancia, en sí, con mucho cuidado en ese tiempo, ¿no? Y un día me decía él, Pedro, mi nombre, ¿no es cierto? Él me decía, cabro Pedro, me decía, y él era muy ronco, me decía, cabro Pedro, me decía. Me hablaba con una voz muy grave, ¿no? Me decía, cabro Pedro, me decía, estos cabros del MIR, de Concepción, me decía él, y me hablaba de Miguel Enrique, este cabro. Y ahí fue la primera vez que escucho en la boca de mi tío, ¿no es cierto?, la expresión poder popular. Fue la primera vez. Y me quedó dando vuelta la expresión poder popular. Después, 79, 82 años después, digamos, tuve un breve paso por la J. Fue tan poco tiempo que no alcancé a ser nieto de Recabarren, porque fue muy poquito tiempo, ¿no? Pero estuve ahí en la gloriosa. Entonces, se me ocurre en un momento determinado, a propósito de mi tío, preguntarnos, primera reunión de la J, algunos libros, ¿no es cierto? En fin, cómo ser un militante ejemplar, ¿no? Las virtudes del estalinismo, varias cosas interesantes, digamos, ¿no? Y entonces pregunto, compañero no recuerdo quién, digamos, y el poder popular. Y entonces ahí, después de mi pregunta, joven, ¿no es cierto?, adolescente, un poquito más que, no mejor adolescente en esa época, ¿no? Y la respuesta no fue exactamente así, pero ahí supe que existía un libro que se llamaba El MIR, Caballo de Troya del Imperialismo. La respuesta, digamos, yo pregunto por el poder popular y me hablan del MIR, Caballo de Troya del Imperialismo. Bueno, ahí comencé a comprender, digamos, cosas de nuestra historia política, de nuestras culturas políticas. Me parece interesante, ¿no es cierto?, la anécdota, porque me parece efectivamente que se cruzan dos cuestiones respecto al tema del poder popular. Por un lado, todas las posibilidades reflexivas que existen al respecto, ¿no es cierto?, histórico-reflexivas, teórico-reflexivas, y por otro lado, toda la historia que tiene una experiencia de poder popular. Esas experiencias del poder popular dialogan más, dialogan menos o se tensionan en ciertos momentos con la historia.
Por supuesto, la teoría es fácil construir castillos, ¿no es cierto?, y quedan muy bien pintados por dentro y por fuera. Y otra cosa es el desarrollo de una práctica que está plagada de tensiones, digamos. De tensiones que tienen que ver con la vida, con la política, con la biografía, con el hacerse todos los días en la práctica política. Pero sin duda la práctica política se nutre de la teoría. Y la teoría que sirve es aquella que se alimenta de la práctica política. Y lo primero que nosotros vamos a encontrar, y hablo ya desde la disciplina histórica, en términos del poder popular, es que la conceptualización del poder popular, la occidental, la nuestra, la tradición política cultural que nosotros tenemos, digamos, por supuesto hay otras, tiene que ver precisamente con el vínculo entre la teoría y la práctica. Hay un historiador inglés, se llama Peter Burke, y señala que el poder popular, digamos que muchas cosas de la política y la historia, solamente o del mejor modo que pueden ser definidas es por la vía negativa, es decir, señalando lo que no son con mayor propiedad que aquello que las cosas son. Por lo tanto, allí uno podría coincidir, digamos, con un colega, ¿no es cierto?, latinoamericano, Raúl Sivechi, un uruguayo, que una de las características del poder popular, más bien un acercamiento a su definición más accesible, tiene que ver también, ¿no?, como señalado Burke, que es más fácil decir lo que el poder popular no es, en vez de señalar aquello que el poder popular es, digamos. Y los primeros antecedentes que nosotros vamos a encontrar se encuentran en 1844, ¿cierto?, en el manifiesto. Sin embargo, en el manifiesto Marx no aborda en profundidad el tema del poder. Más bien se refiere, ¿no es cierto?, en los temas que tienen que ver con, por supuesto, el capital y el capitalismo, el en sí para clase, y va a dejar puestas e instaladas las problemáticas que tienen que ver con el problema del poder, pero sin, digamos, profundizarlo mayor vez. Sin embargo, va a haber un acontecimiento que va a obligar, entre comillas, a Marx, por supuesto, está interesado en el tema, obviamente, que va a movilizar la reflexión de Marx y en adelante el marxismo, y va a ser la Comuna de París. Y aquí hay un primer elemento interesante, porque todos hemos escuchado hablar de Marx, evidentemente, pero lo que va a movilizar entonces una preocupación por el problema del poder va a ser la realidad histórica concreta. ¿Cierto? Las contradicciones que se producen en una experiencia histórica, en una coyuntura que confronta precisamente a los actores históricos, que confronta a las clases sociales en el terreno de la historia, en el terreno de la vida cotidiana. Allí entonces va a aparecer un primer elemento que me parece significativo para una elaboración, una reflexión respecto del poder popular. O sea, el poder popular no es una cuestión teórica, pero el poder popular tampoco es una cuestión puramente práctica, sin teoría. La Comuna de París entonces le dice a Marx, míreme, observe cómo tenemos un conjunto de sueños y aspiraciones, pero tenemos que dialogar entre nosotros, tenemos que tensionarnos entre nosotros, tenemos que preocuparnos del problema del abastecimiento, de los aseguramientos, de los transportes, el problema del enemigo, el problema de aquello que hay más allá de nosotros mismos en una coyuntura como esta. Estamos hablando de una experiencia que a partir del 18 de mayo de 1871 solo dura 60 días. Pero estos 60 días, ¿no es cierto?, así como existieron los 1000 años que estremecieron al mundo, ¿no es cierto?, y los 1000 días que estremecieron a Chile, van a ser 60 días que van a estremecer toda la teoría y la praxis política revolucionaria en Occidente. Fue la primera vez, ¿cierto?, esa experiencia en que se desarrolló una práctica concreta de ejercicio de poder. Habían existido otras experiencias antes, evidentemente, pero estamos hablando de la primera vez en que la clase obrera moderna se confronta entonces a las instituciones de un capital que, si aún no está bien consolidado, se está consolidando en ese instante. Bueno, y a esa experiencia concurren todos los ejércitos enemigos. Europa, ¿no es cierto?, se vuelca sobre la Comuna de París. No solamente, digamos, las fuerzas militares francesas. ¿Qué es lo que se está demostrando allí? Bueno, lo que se está demostrando en esa experiencia es que el poder popular, ¿no es cierto?, no es una revuelta. El poder popular, las experiencias del poder popular no son un reventón, no son un exabrupto, no son un estallido. Son experiencias concretas en que las clases primero toman conciencia de su existencia.
Y segundo, se movilizan en función de la realización de sus aspiraciones de clase. En tercer lugar, la realización de estas aspiraciones tienen que ver con una otredad, con una alteridad, con un antagonista. Las clases no existen en rigor en sí mismas. Las clases se revelan en el escenario de la lucha de clases. Constato, ¿no es cierto?, la existencia como clase en la medida que me confronto, ¿no es cierto?, a una clase adversaria, una clase antagonista. Bueno, y lo que tenemos allí entonces es esa precisa experiencia pedagógica, política, futurista, que va a ser inmediatamente invadida, ¿no es cierto?, por los ejércitos europeos. Estoy haciendo alusión, por supuesto, a una obra importante que es la Guerra Civil en Francia, escrita en el fragor del conflicto. Es decir, la teoría del poder popular emerge del ejercicio histórico del poder popular y lo alimenta, lo nutre. Hay un diálogo allí que es un diálogo necesario. ¿Cuáles son los elementos que van a aparecer ahí? Primero, voy a citar una pequeña frase, no, la tengo un poquito alterada, ¿no? Alterada porque es más larga. Dice, los trabajadores no pueden limitarse a tomar posesión de la máquina del Estado. Deben destruirla. Es interesante esa frase de Marx, ¿no? En primer lugar, afirma la necesidad de la dictadura del proletariado. ¿Cómo va a existir el poder popular si existe la dictadura de la burguesía, digamos? Por más democrático que sea su ropaje y su maquillaje, ¿no es cierto? ¿Cómo va a existir un poder popular si es un poder popular que es parido y habita las estructuras del poder dominante, de la clase enemiga, de la clase parasitaria? Lo que demuestra entonces la Comuna, y que está escrito en ese trabajo, en la Guerra Civil en Francia, es precisamente que es una necesidad la existencia de un control, en este caso obrero, ¿cierto?, de la economía, del territorio, de la fuerza, del monopolio de las armas, etc. En segundo lugar, una constatación que aparece en la escena de la historia y que es teorizada en la Guerra Civil en Francia por parte de Marx, es que debe existir una dirección colectiva y rotativa del poder al interior de los órganos del poder popular, ¿cierto? Es decir, hay que erradicar la burocracia. Pareciera que esto es como una especie de receta, ¿no es cierto?, de cocina, un conjunto de listados, digamos. Pero hasta en la Guerra Civil en Francia, en el marxismo por lo menos, lo que nosotros teníamos eran análisis del capitalismo y construcciones teóricas analíticas. Con la Guerra Civil en Francia, es decir, con la acción pedagógica de los trabajadores de la Comuna, lo que ocurre es que la realidad se convierte en teoría. Otro elemento es que la reflexión respecto a esta experiencia histórica es tan concreta que se llegan a plantear, ¿no?, la existencia de sueldos equivalentes, ¿no?, y se refiere específicamente Marx, y en lo que ve en la Comuna, a los sueldos de los dirigentes en relación a los sueldos, ¿no es cierto?, de un obrero especializado. ¿Por qué un dirigente de la revolución debiera tener un sueldo superior al de un obrero especializado? Digamos, es lo que se va a plantear, ¿no es cierto?, a partir de este trabajo. Y otro elemento importante y significativo tiene que ver con una última, ¿no es cierto?, constatación, y es que el poder popular no está separado del pueblo. El poder popular no es el poder de las cúpulas militantes, no es el poder de grupos intelectuales, no es el poder, ¿no es cierto?, de personas que posean ciertos recursos simbólicos, culturales o económicos de alguna naturaleza. El poder popular es el poder del pueblo. Reitero, estoy siguiendo la lógica, digamos, de lo que no es, ¿no es cierto? Es decir, donde yo vea una expresión política, por más contestataria o confrontacional que sea, digamos, donde el poder lo ejerce cualquiera que no sea el pueblo, evidentemente no estoy frente a una experiencia de poder popular. Esa es una experiencia histórica. Y la otra experiencia histórica tiene que ver, ¿no es cierto?, con la Revolución Rusa de los Soviets en 1905, en que comienzan a manifestarse las primeras experiencias de organización en este sentido, y evidentemente en 1917, cuando se produce el derrocamiento de la monarquía. Masa de campesinos, obreros y soldados crean, como todos ustedes saben, los soviets. Allí entonces se va a problematizar un nuevo elemento que tiene que ver con las etapas, los momentos, la genealogía, ¿no es cierto?, el devenir del poder popular.
la disputa, el poder dual o doble poder, y el momento en que se consolida, efectivamente, el poder popular. El tema del momento, ¿no es cierto?, aparece aquí, no es que lo demás no esté presente, es objeto de teorización y de práctica y de discusión muy fuerte, todos ustedes saben, pero lo que va a aparecer ahora es el tema del continuum, del momentum, ¿no es cierto?, en el que estamos viviendo. ¿Cuándo estamos en presencia ahora? Ya no por las características, sino que en términos del desarrollo, ¿cuándo estamos en presencia del poder popular? Al comienzo de los enfrentamientos estamos frente al poder popular en 1905, cuando hemos derrocado, ¿no es cierto?, la monarquía en 1917, cuando coexisten dos poderes que están disputándose una cierta territorialidad, el control de la economía, el control de la distribución, de los medios de producción, o cuando los trabajadores, y ya no son solo los obreros de París, ¿no es cierto?, esto es interesante, esta deriva, porque son los campesinos, los obreros y los soldados, han ocupado entonces los instrumentos del poder político, poseen el poder económico y por lo tanto empiezan a construir un poder social. ¿Cuándo estamos frente al poder popular? Que exista entonces, y podemos usar un ejemplo más contemporáneo, que exista una zona en disputa, por ejemplo, o que exista una zona de control. Pensemos en la historia de Centroamérica, ¿no es cierto?, cuando el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, las distintas organizaciones de ese frente, tenían, ¿no es cierto?, zonas de control importantes en El Salvador. ¿Permitía hablar ese control de poder popular ya? ¿El control que ejerce el poder popular se manifiesta cuando sea el socialismo en un solo país? ¿Es posible el poder popular? Y esta es una cuestión que nos señalaba, digamos, lo ponía en el tapete ayer Andrés Pascal Allende en una conversación, ¿no es cierto?, que teníamos. ¿Es posible el poder popular sin una retaguardia? Es decir, un espacio que eventualmente permita proteger a los revolucionarios, a las masas trabajadoras o campesinas ante una ofensiva de las clases patronales, de las clases dominantes. Es decir, ¿en qué condiciones, ¿no es cierto?, es posible ese poder? Cualquier eventualidad es una manifestación de poder popular. ¿Existe un poder popular en chiquitito? ¿O siempre el poder popular es lo grande? Ese es un tema respecto del cual nosotros podemos encontrar experiencia en uno y otro sentido. Si uno piensa, ¿cierto?, un poquito en términos de toda la sociología, ¿no es cierto?, francesa, digamos, por ejemplo, algunos sociólogos franceses, norteamericanos, se plantean que el poder no existe en rigor, digamos. El poder es una relación. O sea, tiene que haber dos para que se dé el poder. Pero es más fácil representarse el poder como el poder situado en un solo lugar. Si el poder está en la dirección de la empresa, el poder está en un ministerio, el poder está en la moneda, ¿no? O sea, localizamos y focalizamos el poder, por lo tanto, la acción de los trabajadores, de los movimientos políticos sociales populares, se dirige a la destrucción de esos lugares, ¿no?, habitados evidentemente por administradores del poder. Y entonces, una vez que lo destruimos, desaparece el poder de nuestros enemigos de clase, digamos, de nuestros contendientes, y eso inaugura automáticamente la existencia del poder popular. Eso es imaginable fácilmente, ¿no? La pregunta ¿es así? ¿Funciona así la historia? ¿O estamos frente a una mezcla de situaciones en las cuales los actores tienen que tanto revolucionar como revolucionarse? Es decir, la construcción del poder popular inaugura unas nuevas relaciones sociales en la sociedad, pero también inaugura una nueva subjetividad. La mujer y el hombre, entonces, que construyen ese poder popular, comienzan antes de el asalto a un palacio imaginario, por lo demás, a convertirse, ¿no es cierto?, en sujetos de poder de una nueva forma de relacionarse en la sociedad. Allí entonces encuentra pleno sentido, en una larga tradición, pero también en la historia, conceptos como el hombre nuevo, que hoy día debiéramos decir, ¿no es cierto?, la mujer nueva, no solo el hombre nuevo, sino también la mujer nueva. Al respecto de eso, por supuesto, en el estado de la revolución va a surgir la idea de que el poder, en cualquiera de los estadios, no puede estar separado de las masas. Se vuelve a reiterar la misma idea. Es decir, el poder es solo poder, y voy a citar ahora una alemana, que no está precisamente en esta tradición, digamos, pero que es Hannah Arendt, ¿no? Entonces el poder surge cuando los hombres y las mujeres se juntan y desaparece cuando se separan. El poder es una reunión.
El poder tiene una naturaleza asamblearia. El poder tiene una naturaleza dialogante y a la vez tensa, ¿no? Es una característica del poder. ¿De qué poder? Bueno, del poder que estamos hablando, ¿cierto? Del poder popular. Un amigo nuestro, digo porque he visto sus libros acá en el mesón, ¿cierto? Miguel Maceo, plantea que el poder necesariamente implica la politización masiva. No hay poder popular si una mayoría de actores, una mayoría de la población no se encuentra politizado. Es decir, comprende la sociedad, se comprende a sí mismo en ella, entiende el lugar que ocupa y entiende, digamos, aquello que quiere transformar. Y actúa, por supuesto, en la esfera de lo público, ¿no es cierto? Yo puedo estar en mi casa, escuchar canciones, mirar mi póster que tengo pegado y decir, bueno, yo soy partidario del poder popular, en fin, y mucha gente en su casa escuchando las mismas canciones y mirando los mismos pósters, entonces somos un gran poder popular. Evidentemente no. Evidentemente el poder popular es la expresión de una masa politizada y lo político implica el espacio público, ¿no? Salir a la vereda, salir a la calle, cortar los flujos, ¿no?, de distribución del poder de la clase contendiente. Nuestro amigo Miguel Maceo nos va a decir que el proyecto del poder popular implica un proyecto de liberación y de emancipación. Es un medio y un fin, ¿no? Es un enclave y un embrión de la nueva sociedad. Es decir, el poder no necesariamente está radicado en un horizonte indeterminado. El poder popular es un proceso de construcción, es un trayecto que va modelando las identidades individuales y colectivas y que va prefigurando entonces en sus primeras etapas aquel tipo de sociedad que quiere construir. O sea, no podemos esperar, mira, ¿sabes qué? Yo la verdad es que soy un tipo autoritario, agresivo, violento, aprovechador, digamos, entonces cuando venga el socialismo me voy a volver bueno. ¿Pasan esas cosas en la vida real? No ocurre, digamos, ¿no? O sea, son cuestiones de naturaleza antropológica. Respecto de el poder popular en nuestra tradición, digamos, estaba citando, ¿no?, a Maceo, y lo tenía apuntado, pero es un compañero que lo hemos tenido aquí cerquita, digamos, ¿no? Igual que Cojan, digamos, que se han expresado más o menos en los mismos términos, digamos. En Chile el poder popular ha sido objeto de un vasto interés. Podemos encontrar extraordinarias, digamos, cantidades, ¿no es cierto?, de obras. Me gustaría solo señalar algunas. Si alguien después está interesado, yo se las puedo entregar, digamos, no los libros, sino que los nombres nomás, por ahora. Por ejemplo, una compañera, Marcia Curi, que también se está vendiendo ahí el librito, ¿no es cierto?, aborda el problema del protagonismo popular chileno del periodo 64 al 73. Y uno de los temas que trabaja Marcia acá es el análisis del poder popular en la larga duración. Esto es muy interesante. ¿El poder popular es obra del MIR? ¿El poder popular es obra de los cordones industriales y los consejos comunales? ¿O se expresó allí? ¿Existieron otras experiencias de poder popular? ¿Llegamos al poder popular de la nada? ¿Cualquier cosa en la historia de Chile ha sido poder popular? Entonces nos va a presentar un conjunto de problemáticas que son extraordinariamente relevantes para la reflexión acerca de lo que es el poder popular. Porque lo que vamos a ver enseguida, ¿no es cierto?, mis camaradas de mesa, es cómo ha operado históricamente ese poder popular y cómo se han gestado contradicciones que tienen naturaleza histórica, cómo hemos llegado aquí donde estamos, ¿cierto? Allí la propuesta, ¿no es cierto?, interpretativa va a tener que ver con dos conceptos que se tensionan. Por un lado, la participación propuesta, y por otro lado, la participación vivida. Es decir, el debate y la tensión que se da entre las posibilidades tradicionalmente desarrolladas en Chile en el campo de la institucionalidad política y las posibilidades que los movimientos sociales populares van abriendo con su lucha. Por supuesto, eso genera otras tensiones que dan lugar a algunas caricaturas, ¿no es cierto?, grotescas hoy día, no solo hoy día, pero respecto de cosas como uno eran los revolucionarios y otra cosa era el UP y Allende, que era amarillo. Eso es el resultado, digamos, ¿no es cierto? Bueno, pero lo que ocurre en la historia, en la política vivida, es que son universos que se cruzan.
Los actores sociales históricamente en Chile, entre 1810, 1888, 90, se desarrollan en el margen de la institucionalidad y fundamentalmente sometidos a la esfera de las clases dominantes. Solamente se expresan a través del reventón, del estallido, de una cosa anómica, ¿no? Violenta, sin sentido. Pero entre 1890, más o menos, y 1920, se politizan extraordinariamente, construyen programas, construyen estrategias, utilizan tácticas, utilizan, como dicen los sociólogos, repertorios, formas de acción colectiva que irrumpen en el espacio público como reclamo, como ruptura, como quema, como desplazamiento, en fin, llaman la atención para algo. No es, entre comillas lo voy a decir, la ira anterior, es una violencia conducente y se va convirtiendo progresivamente en una violencia conducida hacia fines explícitos. Queremos el socialismo, queremos el comunismo, queremos, ¿no es cierto?, construir una sociedad igualitaria o libertaria, y hay un amplio repertorio de oferta ideológico-política en las clases populares, particularmente en la clase obrera, urbana y, digámoslo, particularmente masculina, ¿no es cierto? Es la característica del movimiento entre 1890, más o menos, por supuesto, y 1920, pero el año 24, el año 25 cambia por efecto de la acción popular, obrera, fundamentalmente, trabajadores privados, mineros, portuarios, de las vías férreas, por ejemplo, y de las minas, por supuesto, actores fundamentales, y por la acción de los trabajadores del aparato del Estado, ¿no?, que se ha ido incrementando progresivamente. Y entonces las formas de lucha no dejan de ser las viejas, pero cada vez son más las nuevas y que son institucionales. Y entonces se va dando una combinación, que va a ser una combinación que va a habitar genéticamente, ¿no es cierto?, como una marquita genética, el interior del movimiento obrero fundamentalmente, pero también se va a ir a instalar al interior de los movimientos sociales populares. Es decir, cada vez usamos más las formas de luchas institucionales, 1925, 1970, y cada vez menos entonces usamos las formas rupturistas, ¿cierto?, anteriores. ¿Quedan excluidas? ¿Quedan fuera? No, para nada. Para nada. No es que queden excluidas, pero en la cantidad, ¿no es cierto?, la densidad de los repertorios, las formas institucionales comienzan a ser más que las formas no institucionales. Por lo tanto, uno podría decir, entonces los trabajadores quieren menos poder popular que el que querían antes. Es una tesis. Puede ser. También puede ser que los movimientos de trabajadores, los movimientos, ¿cierto?, populares en general, desarrollan prácticas pedagógicas en su interior que les posibilitan o les obligan, ¿no es cierto?, o les conducen a ir buscando aquellas formas de repertorio que son menos costosas. ¿Por qué? Entre 1890, ¿no es cierto?, y 1920, el resultado de las luchas obreras, particularmente, no estoy hablando ni de los campesinos ni de los pobladores, que siempre, ¿no es cierto?, van existiendo, particularmente a partir de los años 40 y 50 en adelante, son siempre de alto costo. 100 muertos, 200 muertos, 300 muertos. Bueno, Santa María de Iquique, ¿no es cierto?, ahí hay una gran discusión entre miles de muertos. Ese alto costo evidentemente tiene impacto, tiene efectos en las organizaciones y va mermando eventualmente aquel poder que se busca construir. Sin embargo, esta deriva va a desembocar en una especie de germen, ¿no es cierto?, de tensión contradictoria, ¿no? Los bolivianos dicen tensiones creativas, para no usar la palabra contradicciones. Entonces, un germen contradictorio, y que se nos va a presentar precisamente con el triunfo de la Unidad Popular. La Unidad Popular representa las expectativas centenarias, ¿no? Representa acumulaciones de fuerzas de largo aliento, representa aprendizaje extraordinario y representa síntesis de diversas formas de lucha convocadas a una forma de expresión específica, la vía institucional llamada, por supuesto aquí, la vía chilena. Pero una de las características que tiene es que se ancla en una tradición de lucha sin exclusiones. El instrumento de la UP son los CUP, los Comités de Unidad Popular. Y los CUP se propone ser gérmenes de democratización popular, de poder popular, de movilización, de educación popular, de construcción de la nueva sociedad. Maravilloso. Órgano de poder popular. Lo contradictorio, una vez que se ganan las elecciones, se disuelven los CUP.
van a aparecer situaciones, ¿no es cierto?, extravagantes, si ustedes quieren, desde el punto de vista histórico. Trabajadores de los cordones industriales diciéndole al gobierno popular, nosotros somos su apoyo, no el diálogo con la democracia cristiana. Gobierno popular, nosotros somos su apoyo y su respaldo, no armar un gabinete cívico-militar. Nosotros somos los que avanzamos y construimos una legalidad, en palabras de hoy día, digamos, ¿no es cierto?, progresista, digamos, hoy día, ¿no? No los generales constitucionalistas. Es decir, hay un diálogo. Vamos a la caricatura de nuevo, ¿no? La caricatura diría, digamos, bueno, entonces Allende abandonó al pueblo, pero ¿qué es la historia de Chile? Es la historia de Chile. Los procesos institucionales desplegándose, los procesos de acumulación de fuerza política, democrática y popular desplegándose y jugando en todas las arenas. Pero como en Francia, en la Comuna, pero como en Rusia, ¿no es cierto?, con 1917, la coyuntura presiona sobre la teoría y presiona tanto a aquellos que apuestan más a la vía institucional como a aquellos que rechazan, digamos, de plano la vía institucional. El tancazo y el paro de octubre. Al revés, ¿no es cierto? El paro de octubre y el tancazo. Ambas instancias, que no las voy a reseñar aquí porque ustedes son un público bien conocedor, digamos, ambas instancias movilizan y develan realidades, posibilidades y límites. Movilizan la necesidad de profundizar la participación no delegada, movilizan la necesidad de profundizar la participación activa, ¿no es cierto?, de los trabajadores en instancias democráticas de base, los cordones industriales. Movilizan la necesidad de articular a otros actores históricos sociales, porque no son solo caballeros obreros de las ciudades en los lugares más industrializados, son también los campesinos. Y por lo tanto, se profundiza la necesidad de mover los cercos, de organizar, ¿no es cierto?, comandos campesinos, y en las ciudades comandos comunales. O sea, la coyuntura, fíjense ustedes, la historia genera una representación política, genera una teoría, que es lo que nosotros podemos leer hasta hoy día o reconstruirla. La necesidad de responder entonces ante el asedio con más organización popular, con profundizar el diálogo al interior de las organizaciones populares, pero también con abrir los ojos, los sentidos, no con la vieja teoría, sino en un proceso de construcción de nueva teoría desde la praxis a nuevos actores. Y allí, por supuesto, hay una avanzada teórica en el caso del MIR, ¿no?, cuando habla de los pobres del campo y la ciudad. La revolución tradicional, eso no tiene nada que ver con Marx, tiene que ver con el uso histórico que hacemos los seres humanos, ¿no? La revolución tradicional eran los obreros, pero Chile era un país, era un país con un capitalismo dependiente, reflejo, nacido atrofiadamente, con polos que estaban en el siglo XX y con entornos que estaban en el siglo XVIII, con procesos de desarrollo completamente desiguales, con procesos de marginalidad y marginalización permanente y desmarginalización conveniente y después de nuevo para afuera. Es decir, un sistema y un desarrollo capitalista que generaba dinámicas de inclusión y exclusión frecuentes, ¿no es cierto?, con tremendos costos sociales. Y por lo tanto había gente que siempre estaba en el borde y gente que entraba y salía. Obrero estacionado, temporero todo el resto. Obrero en algún lugar, cesante todo el resto del año. Esa no era la clase obrera con la que el Estado negociaba. El Estado negociaba con la clase obrera, ¿no es cierto?, con los empleados, con los trabajadores del aparato del Estado, institucionales y permanentes, organizados, compartidos, etc. Y el resto, que era la mayoría de la masa productiva de Chile, los pobres del campo y la ciudad. Entonces la coyuntura abre la necesidad de responder, de más organizar, de más movilizar. Y evidentemente se va a generar una tensión. Hay una, ya lo señalaba, ¿no?, carta de trabajadores de los cordones industriales al gobierno popular. La expresión es mi gobierno, pero mi gobierno, ¿no es cierto?, tiene que apoyarnos en estas formas de organización, apoyarnos en esta lucha, profundizar las posibilidades de avanzar
en el proceso revolucionario. El poder popular entonces, y no voy a seguir por ahí porque yo sé que mi compañera se va a referir a aquello, el poder popular es una manifestación histórica, pero que produce una extraordinaria posibilidad de reflexión teórica. No podemos transmitir la experiencia, podemos transmitir, ¿no es cierto?, aquello que recogemos de la experiencia. Y por eso me parece vital, ¿cierto?, la reflexión respecto del poder popular, de su práctica y de su teoría. Pero también produce ciertos develamientos, ¿no es cierto?, ciertas confrontaciones con nosotros mismos, que están allí en la historia. Pero para cerrar, y a propósito de la figura, ¿no es cierto?, de esta mesa, me parece a mí que hay una condición trágica, digamos, allí en este momento histórico, que tiene que ver con la figura de Allende, ¿no? No hay quizás, ¿no es cierto?, porque es lo que vemos expresando, ¿cierto?, una alegoría, ¿no es cierto?, una apelación más dramática a la existencia del poder popular que la de Allende. No hay contradicción. Es decir, es un hombre que ha vivido toda su vida como político revolucionario en el marco de la institucionalidad y que clama el poder de los sectores populares, que lo impulsa, pero que paralelamente tiene que resolver los problemas de la gestión de un gobierno popular en el interior de la camisa de fuerza de la burguesía. Es una tragedia, pero es una tragedia que lamentablemente nosotros, los de abajo, no resolvimos a nuestro favor. Y ellos, los de arriba, resolvieron a su favor por la vía de la masacre y por la vía, por supuesto, del exterminio de nuestro compañero y por un tiempo de nuestro proyecto. Muchas gracias. Bueno, un saludo fraternal a cada una de ustedes y a cada uno de ustedes. Primero quiero agradecer la posibilidad de estar aquí a la Corporación Martí, dado que es un momento que yo creo que tenemos que aprovechar, o sea, en el sentido de que la conmemoración de los 50 años no nos puede dejar solo en la nostalgia de lo que se vivió y de todo lo que se enfrentó, sino que nos tiene que llevar a reflexionar y a traer aprendizaje de lo que pasó. Y por lo tanto es inevitable relacionarlo con el contexto actual. Yo quiero felicitar también a la Corporación Martí por el nutritivo programa, que recién lo mencionaban hace un rato, que va a tener lugar en estos días. Porque creo que están haciendo un tremendo aporte hoy día a la reflexión, ampliando o instalando estos espacios. Ojalá pueda venir el máximo de personas, que puedan venir jóvenes. Yo siento que hoy día los jóvenes tienen que escuchar las reflexiones. Tenemos que de alguna manera superar este corte vertical que hay entre la historia, ¿cierto?, reciente y el momento actual en los jóvenes. Y la manera de hacerlo es que participen en estos espacios y que puedan ser partícipes también de la reflexión que hacen los adultos que han vivido la experiencia del pasado reciente. Bueno, diciendo eso, a mí me gustaría darle el carácter a estos 50 años de constatar primero, y que no se nos olvide, lo que fue y lo que hoy día queda y lo que hoy día nos presenta, ¿cierto?, la experiencia de haber tenido una dictadura civil-militar como la que tuvimos. Porque a veces nosotros hablamos mucho de la dictadura, pero en realidad es importante siempre enfatizar en el carácter de esta dictadura y en lo que nos dejó hoy día como legado. Porque creo que a partir de eso uno tiene que empezar a ver, bueno, cómo enfrentamos el presente. La dictadura militar, ¿cierto?, fue una dictadura, como sabemos, cruenta, que truncó la vida, truncó los anhelos y truncó los sueños de miles de chilenas y chilenos. Esa es una primera constatación. Es una dictadura que se propuso aplastar al movimiento popular y que además generó todos los mecanismos jurídicos, represivos y culturales para que no volviera a emerger ese movimiento popular con esas características.
También es una dictadura que impuso por la fuerza un modelo de capitalismo salvaje que generó una transformación radical en la matriz productiva, en la estructura social y cultural del país. Por lo tanto, cuando nosotros analizamos la situación actual, no podemos dejar de mencionar esas transformaciones estructurales, ¿cierto?, que fueron las que generaron este tipo de situación. Por otro lado, yo creo que el logro máximo de la dictadura y del modelo neoliberal implantado ha sido el haber instalado una hegemonía cultural neoliberal que ha logrado despojar a las personas, a los individuos, de su condición de sujetos. Yo creo que eso es lo más grave, y eso se expresa en que hoy día la población chilena, los miembros de esta sociedad, no tienen ninguna injerencia en lo que pasa en el país, ni la más mínima injerencia, es decir, la vida pasa por el lado. Y eso obviamente es perder la condición de sujeto, donde uno no tiene ni una oportunidad de expresar, ¿cierto? Porque todo lo que se ha sido impuesto. Yo creo que ese ha sido el mayor logro, porque lo que vemos hoy día como resultado, ¿cierto?, es una población que vive el metro cuadrado, individualizada e individualista, y que a partir de su metro cuadrado construye su realidad, que por lo tanto pierde de vista al otro, y al perder de vista al otro, ¿cierto?, obviamente no interactúa con el otro, y por lo tanto profundiza su individualismo, su competitividad, y que son los valores que hoy día vemos en la sociedad chilena y que lo tenemos que tomar en cuenta para poder hablar del pasado reciente y ver cómo lo vinculamos con lo de hoy día. Por otro lado, ¿cierto?, tenemos en el contexto una izquierda que se despoja de los contenidos anticapitalistas, antiimperialistas, que se acopla al actual sistema político, ¿ya?, y que abandona, por lo tanto, la lucha ideológica y la relación con su base social. Esa también es una constatación que tenemos que tomar en cuenta. Por lo tanto, se le perfila como una alternativa real al neoliberalismo. Esto que estamos hablando adquiere mayor importancia en el contexto actual, porque en este contexto actual hemos sido testigos de un fortalecimiento, ¿cierto?, de la derecha más recalcitrante, con signos fascistoides, que hoy día se atreve y encuentra las condiciones para no solo negar, ¿cierto?, lo que ocurrió, sino que además burlarse de eso. O sea, hemos llegado a un extremo que no solo se niega, que no solo se distorsiona la realidad, sino que también hoy día es tanto, ¿cierto?, el fortalecimiento de esa derecha que se atreve a burlarse del dolor de miles y miles de personas. Y eso a nosotros nos tiene que llevar a reaccionar. O sea, por eso yo siento que la conmemoración de los 50 años nos tiene que llevar a reflexionar y a extraer aprendizaje y aplicarlos hoy día. No podemos quedarnos solo, como digo, en la nostalgia y el dolor de lo que se vivió. También quiero felicitar a este panel, especialmente el de hoy día, porque pone como eje y como centro el protagonismo popular, que justamente en una sociedad donde se ha despojado al sujeto de su condición de sujeto, aparece muy relevante nuevamente resaltar lo que es el protagonismo popular, lo que es el pueblo, que eso hoy día son lenguajes olvidados en la izquierda, ¿cierto? Ya no se habla de pueblo, ya no se habla de lo popular, y eso obviamente va marcando una subjetividad. O sea, si no se habla de eso, ya nadie lo considera eso. Y por lo tanto es importante nuevamente retomarlo y nuevamente ponerlo en el centro de la reflexión hoy día. Y en ese sentido, el sujeto pueblo, yo creo que aparece en toda su dimensión en la historia reciente de nuestro país. Digamos, hablemos de la década de los 60 y especialmente en el periodo del gobierno del presidente Allende. Ese sujeto pueblo, y que por lo tanto, cuando decía el compañero, hablaba de que para hablar de poder popular tenemos que también ver qué es lo que encarna el pueblo. Cuando hablamos de lo popular, ¿qué es lo popular? ¿Qué es lo que encarna el pueblo? Y efectivamente ese pueblo se manifestó en ese periodo. Como dice la historiadora María Angélica Yáñez, dejó de ser una abstracción para convertirse en un cuerpo.
El pueblo adquirió cuerpo en ese periodo histórico. En otras palabras, fue sujeto protagónico de los cambios y las transformaciones. Y por lo tanto, ese protagonismo popular que se vivió, ¿cierto?, con tanta explosión en el periodo especialmente del gobierno de Allende, no tenemos que olvidarnos que no surge de manera espontánea, sino que es resultado de luchas históricas que partieron, ¿cierto?, con las primeras luchas obreras del siglo XIX, que generaron de manera autogestionada sus propias organizaciones. A fines del siglo XIX no estaban los partidos políticos, ¿cierto?, que condujeran los procesos, ni estaban los sindicatos. Fueron procesos autogestionados. Por lo tanto, ya estamos hablando en ese periodo, ¿cierto?, de un poder popular. O sea, en otras palabras, ya en ese periodo, en la subjetividad de los trabajadores, estaba el hacerse consciente de sus derechos, a protestar, de sus derechos a movilizarse por lo que son sus intereses. Posteriormente, con el proceso de modernización capitalista que se emprendieron en Chile a partir del siglo XX, obviamente que hay un crecimiento y una ampliación de la clase obrera, una clase obrera que se vuelve actor, protagónico. ¿Por qué? Porque el objetivo de la modernización capitalista era el desarrollo industrial, y por lo tanto la clase obrera tenía que ser un actor que estuviera de alguna manera vinculado a la estructura, a la institucionalidad, para mantener también un disciplinamiento de esa clase obrera. Y por lo tanto se le permitió, a partir de la Constitución de 1925, se le hace un reconocimiento jurídico como sujeto y se le permite, por lo tanto, existir en la vida política del país, ¿cierto?, con sus propias organizaciones sindicales y sus referentes partidarios. Por lo tanto, a partir de ahí, la clase obrera empieza a participar en la vida política del país en el marco de la institucionalidad. Pero eso no quiere decir que la clase obrera se haya subordinado durante todo el tiempo que tuvo a la institucionalidad, sino que la característica del movimiento obrero fue que mantuvo una combinación en sus luchas. O sea, en algunos periodos históricos se subordinó a esa institucionalidad y en otros periodos históricos también, ¿cierto?, se apartó y generó movimiento social, movimiento popular. Los años 60, y yo lo quiero nombrar aquí como un hito, los años 60 fueron años convulsionados por los procesos que existieron a nivel mundial, ¿cierto? Primero la guerra de anticolonialista e independentista en África y Asia, la guerra anticapitalista en algunos países de Europa y fundamentalmente los movimientos antiimperialistas en América Latina, que tuvieron como mayor expresión la Revolución Cubana. Una revolución además que se funda, ¿cierto?, bajo los valores del internacionalismo proletario y de la continentalización de la lucha. Y eso fue obviamente, ¿cierto?, una inspiración muy importante para los movimientos que empezaron a surgir en América Latina. Eso significa entonces de que la lógica institucional de la participación de los trabajadores en la política empieza hoy día a verse enfrentada también a otra forma de lucha y a otra forma de participación con la existencia y el surgimiento de este tipo de movimiento. También tenemos que contextualizar entre los años 50 y 60 ya la explosión migratoria que hubo campo-ciudad, que en función de la atracción que generaba la industria, ¿cierto?, en la ciudad y pueblos, se produjo una explosión en esos procesos migratorios y toda la población que llegó a las ciudades llegó a ocupar terreno para poder sobrevivir. Y eso de alguna manera fue también otra forma de lucha nueva, que instala, ¿cierto?, una manera distinta de establecer las demandas, que ya no es por la vía de la negociación, sino que por la vía de la acción directa. Y yo creo que los campamentos que surgieron entre los años 50 y 60, que dieron origen a las poblaciones populares en las grandes ciudades de Chile, como Santiago, Concepción, Valparaíso, ¿cierto?, fueron expresión de esa lucha y que finalmente lograron de que el Estado les diera respuesta. Por lo tanto, ya hubo ahí, ¿cierto?, un autorreconocimiento de cierto poder
que también es importante que se agrega a este proceso de lucha del movimiento social. Por lo tanto, tenemos que hay en ese periodo un proceso de ampliación y diversificación de la composición del movimiento social y de las demandas de ese movimiento social. Bueno, en ese contexto, ¿cierto?, se da el gobierno de Salvador Allende, que fue la culminación de este ascenso sostenido del movimiento popular y fue además la expresión máxima de ese protagonismo y movilización popular. Y yo ahí ahora quiero referirme a partir de la propia experiencia. Yo voy a hablar no como académica ni profesora, sino que voy a hablar como una militante del MIR que fui en los tiempos de Allende y que pude, por lo tanto, constatar ya esa efervescencia, ese protagonismo popular en los distintos ámbitos, porque además estudié servicio social, por lo tanto, desde los primeros años de práctica nosotros estábamos trabajando en la fábrica, en el campo, en las poblaciones, y por lo tanto pude palpar directamente, o sea, no me lo contaron, pude palpar directamente en ese tiempo esas expresiones de protagonismo popular. Yo creo, como dice Tomás Mulián, que el gobierno de Allende implicó la subversión, ¿cierto?, la subversión de la jerarquía y del orden del poder. Es decir, por primera vez se rompieron los límites ya de los tabúes sociales que generaban la diferenciación social. Cambiaron las formas de verse a sí mismos los trabajadores y de relacionarse con el resto. La relación entre gerente y trabajador, entre patrón y campesino cambió en ese periodo. Eso nos está diciendo a nosotros que hubo un cambio en la subjetividad popular, es decir, el sentirse parte de. Y yo creo que aquí Salvador Allende fue clave. Salvador Allende, si uno analiza su discurso en la campaña y posteriores, siempre dijo que este iba a ser el gobierno del pueblo, que era el gobierno de los trabajadores. Y eso caló profundo en la subjetividad de un movimiento popular que venía en ascenso, que venía, ¿cierto?, en ascenso en cuanto al desarrollo de la conciencia y de la organización. Sintieron efectivamente que ese era su gobierno, que ese era su momento histórico. Y por lo tanto, entonces, fue fácil correr ya los límites de la legalidad. Todos los procesos que surgieron en el tiempo de Allende, donde se agudizaron las contradicciones de clase, pero además se agudizaron las contradicciones en la propia izquierda, ¿cierto?, porque se estaban barajando dos tipos de estrategias para alcanzar el socialismo que eran distintas. Y en ese periodo, la efervescencia que hubo, ¿cierto?, llevó a que incluso los trabajadores también se confrontaran con sus dirigencias sindicales. O sea, en otras palabras, hubo una explosión de la base, y la base superó a las dirigencias, ¿ya? Y la base superó a los partidos, y la base superó al gobierno popular. Y ahí lo que decía Pedro, ¿cierto?, de las contradicciones que yo creo que merecen profundizarse en estudio, la contradicción fundamental de que por un lado, ¿cierto?, se estaba apoyando a un gobierno que defendía una estrategia de pacífica hacia el socialismo, y por otro lado las formas de lucha sobrepasaban los límites de la legalidad. Y eso fue un proceso extremadamente interesante que yo creo que nosotros no lo podemos hoy día dejar de resaltar y de reflexionar al respecto, porque yo creo que el mismo Salvador Allende tenía esa contradicción. Allende obviamente se compromete con la vía pacífica al socialismo, pero él también entendía que el decir que ese era el gobierno del pueblo, el gobierno de los trabajadores, iba a exacerbar obviamente, ¿cierto?, ese posicionamiento del trabajador como dueño de su futuro, como dueño del proceso, como protagónico del proceso. En ese sentido, entonces, yo quiero ubicar el poder popular, ¿cierto? Porque obviamente para generar proceso de poder popular se requiere primero generar una subjetividad, ¿cierto?, que permita que las personas se sientan de que tienen derecho a.
Significa que primero, que lo explicaba un poco Pedro, ¿cierto? El proceso de cómo se construye la conciencia. La conciencia de clase se construye en interacción con otro, se construye en una situación común con otro, pero se construye también a partir de la reflexión de lo que se vive es injusto. Si uno no tiene esa reflexión de lo que se vive es injusto, obviamente que no se va a movilizar por cambiar y transformar eso. Y yo creo que esos procesos se fueron ganando, se fueron estudiando a través de toda la lucha del movimiento social en Chile, que se llegó un momento tal de madurez en la subjetividad, del sentirse parte de, del sentirse protagónico de, que las experiencias de poder popular surgieron, en la mayoría de los casos, espontáneamente. Porque yo tengo que decir, siendo mirista, que nosotros impulsamos desde el principio como política de masas el poder popular. Ya todos sabemos de que, y aquí quiero citar a un colega de Pedro, ¿cierto?, a Julio Pinto, que él hablaba de la diferenciación que hubo en ese periodo entre lo que le llamó el bloque rupturista y el bloque gradualista, ¿no? Que eran las distintas estrategias con las cuales, ¿cierto?, se estaban ahí estableciendo para alcanzar el socialismo. Que una era la estrategia gradualista, que implicaba desarrollar los cambios y generar espacio o conferir poder a los trabajadores para que fueran parte de la institucionalidad. Y la institucionalidad, si la definíamos en ese tiempo como la institucionalidad burguesa, un Estado burgués. Por lo tanto, ahí estaba una contradicción misma, porque se planteaba de cómo, ¿cierto?, los trabajadores iban a ir ganando espacio a través de sus luchas políticas, iban a ir a partir de dentro del Estado haciendo las transformaciones de ese propio Estado capitalista y poder alcanzar el socialismo. Y eso tenía que ser de manera gradual y tenía que ser a través de una política de alianza con sectores de la burguesía no monopolista, la burguesía nacional que se llamaba, no monopolista, haciéndose una diferenciación entre la burguesía con intereses externos y la burguesía con intereses internos. Y esa política de alianza implicaba de alguna manera frenar el poder popular también. O sea, ahí también estaba la contradicción. Todo eso, ¿cierto?, si bien es cierto, se vivió dentro de la izquierda, no se vivió en la base. El otro polo, que le llama Julio Pinto el polo rupturista, que planteaba que el poder popular tenía que ser una construcción, ¿cierto?, que hacían los propios trabajadores en su lucha, y que era un poder alternativo al Estado burgués, ¿cierto? Era un poder, el poder popular, justamente el carácter de poder popular, era un poder dual, o sea, un poder justamente de los trabajadores, y a través de ese poder se iba a derrocar el Estado burgués. Por lo tanto, las diferencias eran claras, eran evidentes, pero lo que yo les quiero decir, y esto con las mismas experiencias de poder popular que hubieron, y quiero nombrar la experiencia de Panguipulli, cierto, que ustedes han escuchado a los compañeros que han estado en este tiempo, escribieron sus relatos a través de un libro, han estado exponiendo, y todo lo que pudimos conocer nosotros de esa experiencia. El complejo Panguipulli no estaba considerado en las 40 medidas de la Unidad Popular, ¿cierto? Fue la lucha de los trabajadores forestales de la montaña, más encima, no estamos hablando de las ciudades, lo que logró finalmente que la Unidad Popular tuviera que organizar ese complejo. O sea, en otras palabras, hay una experiencia. ¿Quiere opinar, compañera? Sí, profesora, compañera, yo tengo el libro La Matanza de Panguipulli, del complejo maderero de Panguipulli, que tenía ese complejo, esa hacienda tenía más o menos 400 militares y 1.500 trabajadores campesinos. Y le digo una cosa, por la crueldad de los asesinatos, no he podido terminar de leer, no he podido, porque bueno, eso fue muy cruel, fue demasiado cruel. Y todo lo que Licanray, Coñaripe, Liquiñe, Pocura, Puerto Fuy, Chocuenco, fue muy cruel. ¿Usted marca estar acá o no? No. Para pero mire, me leí los 3 libros que salieron sobre Panguipulli, así que
los tres, es una trilogía, que ahí aparecen todos los relatos. Además conversé con el compañero José Bravo. Pero además yo en ese tiempo militaba en el MIR y militaba en el sector campesino. Por lo tanto también conocía las experiencias campesinas. Y bueno, y lo que pasó en Panguipulli, como digo, fueron realmente movilizaciones de los trabajadores que lograron entonces que, primero a través de las tomas de fondo, que se agruparan y que fueran un poder. Y un poder que incidió en las estructuras partidarias, ¿cierto? El MIR estuvo ahí, es cierto, pero no se puede atribuir todo al MIR. También hubo procesos espontáneos que en realidad fundieron como la pólvora. Mi experiencia en concreto fue, y esto quiero resaltar como otro hito, el paro patronal de octubre, que algunos autores le dicen el octubre rojo, porque el paro patronal de octubre fue la máxima expresión de la agudización de las contradicciones de clase en Chile. Yo creo que fue el momento, ¿cierto?, donde esas contradicciones se confrontaron en su máxima expresión. El 29 de junio. El 29 de junio. Con el Tancazo. El 29 de junio, según lo analiza, fue la expresión máxima. Ahí está la coyuntura. Sí, compañero, pero yo les quiero decir en la base de los trabajadores, tanto en el complejo Panguipulli como en los cordones industriales, y en el caso mío, en la zona de Huimpaile Lindero, se generó un proceso en días frente al paro de octubre. En días se organizaron los campesinos con los pobladores y con los obreros y generaron redes de distribución que resolvieron el problema de la alimentación ellos. Yo tengo que decirlo, éramos 3 compañeros del MIR ahí y nosotros fuimos más bien acompañantes de ese proceso, porque ellos en realidad fue las tomas de fondo, que fueron igual como sucedió en Panguipulli, ¿cierto? Se dieron las tomas de fondo, se tomó un fondo, llegaba el otro y solidarizaba uno con otro, finalmente habían 8 o 10 fondos tomados. Bueno, los mismos trabajadores de esos fondos tomados sacaban la leche, sacaban las hortalizas, se la llevaban a los pobladores, entonces fueron procesos de verdad de control popular del abastecimiento. Absolutamente control popular. Cuando uno estudia también la realidad de los cordones industriales, se ve también que estas diferencias que estaban presentes en la izquierda, en la base no habían esas diferencias. Los trabajadores fueron de verdad, ¿cierto?, en un periodo controlando la fábrica. Acuérdense que Allende se había propuesto en su programa ya la expropiación de 91 empresas para poder conformar el área de propiedad social. En el plazo de menos de un año, ya tuvo que expropiar 277 empresas, porque esas empresas fueron tomadas por los trabajadores. O sea, los trabajadores, de alguna manera, el proceso fue tan dinámico que llevó a que eso ocurriera. ¿Ya? Y lo mismo pasó con los fondos. O sea, en otras palabras, esto que se dice de que se llegó a tal nivel de protagonismo popular que se sobrepasaron los límites de la legalidad, eso ocurrió absolutamente, prácticamente todas las experiencias, especialmente en el paro de octubre. Porque el paro de octubre fue justamente la ofensiva, se atrincheró la derecha y la ofensiva para derrocar al gobierno popular. Y por lo tanto los trabajadores se unieron todos, sin diferencias políticas, entre ellos, en la base. Imagínense, había que sobrepasar los límites de la legalidad burguesa, subvertir el orden, pero en defensa del gobierno popular, ¿cierto? Que él estaba por desarrollar, ¿cierto?, todos los cambios dentro de la legalidad burguesa. Entonces, ¿a qué quiero llegar yo? Quiero llegar a lo importante que es, ¿cierto?, para los procesos de construcción de poder popular, la subjetividad que llega a alcanzar el pueblo. El reconocerse a sí mismo como sujetos de derecho a ser parte de la distribución de las riquezas de un país, el derecho a ser parte, a tomar las decisiones en las situaciones que lo afecten. Y eso se logró no espontáneamente, sino que se logró a través de todas las luchas históricas que fueron ganando confianza. Ahora, a mí me gustaría con esto hacer un parangón con lo que hoy día hay. Podemos decir, ¿sí? Pero el MIR ya tenía organizado a los campesinos, el SMR, ¿sí?, Movimiento Campesino Revolucionario, y a los trabajadores, el FTR, Frente de Trabajadores Revolucionarios.
de los estudiantes medios en ese tiempo, el FER, Frente Estudiante Revolucionario. Sí, no, por supuesto. La política de masa del MIR fue crear los frentes revolucionarios, el MCR, y jugaron un rol muy importante en la difusión de esta alternativa, digamos. Pero lo que quiero decir, en definitiva, es que también, ¿cierto?, en la base misma hubo un movimiento de protagonismo popular jamás visto. Compañera, otra cosa, no solamente la toma de los fondos, hay la fábrica, sino también la corrida de cerco en los coches. ¿Se acuerda usted? Sí, pues hay mucha historia que contar, pero yo lo que quiero llegar con esta... Lo último, para no interrumpirlo, el FTR tenía el sindicato más poderoso de Chile en sus manos, que era Sí. el Cajón de Lota. Sí. Sí, bueno, con 17.000 trabajadores. Bueno, a mí me parece que bueno que suscite, digamos, esto de poder, la memoria histórica que aparezca, porque justamente se trata de rescatar esta memoria histórica, pues, compañeros, rescatarla para que podamos reflexionar y podamos relacionar con el contexto que tenemos hoy día. O sea, podemos decir que en ese tiempo estaban las condiciones objetivas y subjetivas para los cambios y las transformaciones estructurales. ¿Podemos decir lo mismo hoy día respecto a las condiciones objetivas y subjetivas? ¿Cierto? Y en ese sentido, si nos planteamos, bueno, ¿por qué hoy día no ocurre eso? ¿Y qué tendríamos que hacer nosotros para que eso empezara a ocurrir? Porque efectivamente, cuando decimos que se despoja al sujeto de su condición de sujeto, estamos diciendo de que no hay un autorreconocimiento de sujeto. Las personas se relacionan con el mercado, ¿cierto?, de manera individual y por lo tanto se relacionan como consumidores, ¿ya? Entonces el tema es que cuando no hay interacción social, cuando la gente vive su metro cuadrado, es imposible que se revierta esa conciencia. Y por lo tanto tenemos que reflexionar respecto a qué tipo de prácticas tenemos que desarrollar hoy día que nos permitan ir revirtiendo esas condiciones, ¿cierto?, subjetivas. Y esta cosa de las condiciones subjetivas y objetivas obviamente es una relación dialéctica, porque, ¿cierto?, no es una que condiciona a la otra, sino que es dialéctico, en el sentido de que no siempre las condiciones objetivas generan la subjetiva y no siempre la subjetiva, tiene que haber una interrelación ahí. Entonces, yo creo que es importante dejarlo esto planteado. Yo siento de que hay que volver nuevamente a preguntarse hoy día qué es el pueblo, quién encarna al pueblo, ¿ya? ¿Qué es lo que se encarna? ¿Qué encarna lo popular hoy día? ¿Ya? Son preguntas de verdad importantísimas. Nosotros en ese tiempo podíamos diferenciar a nuestro contrincante, al enemigo de clase. Hoy día el enemigo de clase está fuera, las transnacionales. ¿Es el Estado el enemigo de clase solamente? Entonces son reflexiones que hoy día hay que hacer, que es necesario para de verdad ir vinculando, ¿cierto?, los procesos recientes, la historia reciente con lo que hoy día ocurre en el país. Yo solo para terminar, porque en realidad no leí mi apunte, me dediqué a improvisar como siempre. Bueno, decir de que es importante fijarnos en lo que ocurre en los territorios. Hoy día el territorio es el escenario donde se presentan las contradicciones, donde se generan las contradicciones. Hoy día nosotros tenemos que hablar de una sociedad también multicultural. O sea, hay muchos elementos nuevos que tenemos que tomar en cuenta para poder entender lo que hoy día ocurre y entender, por lo tanto, por dónde tenemos que guiar las organizaciones de trabajadores y las organizaciones políticas de izquierda, ¿cierto? No podemos dejar de hablar de capitalismo, no podemos dejar de hablar de imperialismo, porque está absolutamente vigente todavía. Y por lo tanto, el llamado es que este tipo de reflexiones conmemorativas no se queden solo en la reflexión conmemorativa, o sea, en otras palabras, en el recuerdo, en la memoria, sino que se queden, ¿cierto?, fundamentalmente que sean herramientas para poder reflexionar en los espacios, ¿ya? Así que, bueno, de nuevo, como digo, no cumplí con mi... Pero igual quería planteárselo porque creo que es importante aprovechar estos espacios para eso. Así que muchas gracias para contar. Bien, mira, de todas maneras, pensando en la ponencia que la compañera no leyó, nosotros al final de las jornadas vamos a tratar de sistematizar y le pedimos también a ellos que nos entreguen, ¿no?, las cosas que tenían preparado
para poderla socializar con todos ustedes de manera por escrito, para que se pueda leer, reflexionar y que sea como un insumo que sale de aquí de esta jornada. Vamos a darle paso al compañero Ernesto Teuma, que ha venido de lejos, ha venido de Cuba, pero también de Santiago, donde estaba participando en otras actividades, y pasamos a las preguntas al final. Es decir, al final las intervenciones, para no interrumpirlos de alguna manera en el sentido y por una cuestión de tiempo y no se alargue. Así que agradecemos, y la compañera que no se preocupe porque esperemos que esto podamos socializarlo como resultado del insumo. Así que pasamos la palabra a mi coterráneo y paisano. Sí, se me escucha bien, sin problema. Yo, igual que el resto de mis compañeros y la compañera, agradezco mucho la invitación de la Corporación José Martí para estar acá hoy compartiendo en Concepción con ustedes. Nunca había estado en Chile, ni en ningún otro lugar que no fuera Cuba, así que para mí tiene una significación especial que este primer contacto con otro lugar que no sea mi patria chica, ¿no?, sea precisamente en este pedazo de la patria grande que es Chile y en este momento particular del tiempo. Y también debo agradecer por este viaje a Chile a la Fundación Miguel Enríquez y a la Universidad Academia del Humanismo Cristiano, que son en parte dos de las instituciones que han mediado y posibilitado este viaje, no incluso del Ernesto de un individuo, sino del colectivo al que de algún modo represento, que es el de la revista digital La Tiza. Entonces, ya llevamos cerca de 1 hora acá. Intentaré sintetizar y ser breve en los puntos que voy a ofrecerles, aunque solamente traigo apenas unos apuntes de varios comentarios que, como esta charla, se han sucedido en mi estancia acá en Chile, primero en Santiago y acá en Concepción. Quisiera primero comenzar con un conjunto de salvedades y breves comentarios muy pequeños sobre el tema específico de Cuba. Luego pasaría a comentar un poco sobre cómo en ese largo ciclo de acumulación del que comentaba el profesor Pedro Rosas sucede y se piensa la cuestión del poder y la cuestión del poder popular en las revoluciones cubanas. Y fíjense que uso el plural y pasaré a hablar de eso más adelante. En tercer lugar, trataré un poco la historia de la revolución cubana como un proceso, ¿no?, en estos últimos 63 años, las dimensiones en las cuales podemos pensar el poder popular y las tensiones creativas, tomando prestada nuevamente la frase, que se manifiestan en ese proceso. Y por último, unos breves comentarios sobre el significado de esta discusión hoy en Cuba y para los revolucionarios cubanos, y para mí en particular, ¿no?, como sujeto, como individuo, como militante. Entonces, dos salvedades que siempre hago cuando discuto el tema Cuba, no solamente en este tipo de contextos, sino con mis estudiantes, es que sobre Cuba hay dos posturas no igualmente negativas, pero que sí distorsionan de algún modo la discusión, ¿no? La primera, y es un recurso retórico, ideológico y cultural de la derecha más rancia y reaccionaria, es demonizar la experiencia en su conjunto. O sea, convertir a la revolución que triunfa el 1 de enero del 59 en una especie de carrusel de los horrores en los cuales hasta ese día la experiencia cubana había sido totalmente positiva y de ese día en adelante no ha sido más que tristeza y sufrimiento. Y ese es un elemento que, por supuesto, siempre se debe rechazar como una caricatura y como una simplificación extraordinaria, ¿no?, de un proceso emancipatorio que inicia efectivamente para América Latina y el Caribe una época, ¿no? Parte en dos la historia de una región, se coloca a sí misma como una referencia absoluta para los movimientos revolucionarios, emancipatorios, progresistas y de lucha social de todo el continente hasta ahora. Sin embargo, hay una segunda postura que dificulta, ¿no?, también pensar la revolución cubana en todas sus dimensiones y en todos sus matices, que es el tema de la idealización de un proceso que, precisamente por ser un proceso histórico real, hecho por hombres y mujeres colocados no en las circunstancias que hubieran querido y pensado, imaginado, sino en medio de un combate atroz, no solamente contra el enemigo más poderoso de la época contemporánea que inicia después de la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos como el centro, ¿no?, de un proyecto imperialista mucho más vasto y mucho más amplio, y no apenas como un gran país,
sino también contra los límites y sus propias insuficiencias que vienen de ser un país subdesarrollado, dependiente y sometido primero al colonialismo y luego al neocolonialismo. Entonces, ni la demonización ni la idealización del proceso nos permiten comprender la Revolución Cubana como lo que es, ¿no? Una experiencia absolutamente contemporánea que tiene muchísimo que aportar para los debates en dos preguntas fundamentales que cualquier persona preocupada por el cambio social se hace, ¿no? Cómo transformar el mundo, ¿no? Y luego, cómo gobernarse a sí mismo. O sea, cómo podemos ser libres. O sea, quizás sería la pregunta que sintetiza ambas. Y yo creo que en la experiencia cubana en particular esa es la pregunta que se proyectó desde las primeras luchas de independencia en el siglo XIX, o sea, tan temprano como 1804, cuando Aponte, en una conspiración, redacta la primera declaración de independencia de Cuba, en una conspiración que después será brutalmente masacrada, y luego colocada en otra escala y en otra perspectiva por las dos grandes revoluciones independentistas que suceden en el siglo XIX cubano, la revolución luego que sucede en los años 30, y por último la cuarta revolución cubana, que es la que finalmente triunfa el 1 de enero de 1959. En la historia específica de Cuba, ese largo ciclo de acumulación que les acabo de describir se puede sintetizar en la relación de dos polos contradictorios. Uno, la potencia rebelde de ese pueblo cubano que se conforma de una manera muy heterogénea, combinando campesinos sin tierra, esclavizados, ¿no? Que se rebelan contra la sujeción que los ha convertido en meros mecanismos de acumulación de una industria de plantación naciente que crece en el país, migrantes de todo tipo, no solamente españoles, sino del Gran Caribe, y un conjunto criollo, ¿no? Cultural y políticamente muy avanzado y asimilado con las ideas más estructuradas sobre la liberación humana. Entonces, esa potencia rebelde en la historia cubana nunca pudo ser canalizada por la institucionalidad. Y de hecho, en los 4 puntos de la historia que le refiero, o sea, 68, 78, 95, 30 y 1959, los años 50, siempre adoptó una forma insurreccional para resolver las contradicciones que a cada momento se planteaban. Pero esa tradición insurreccional tiene un elemento muy característico y muy peculiar, y es que a diferencia del resto de las independencias de nuestro continente, y la cubana llega muy tarde, un siglo después de que la mayoría de los países se han constituido como estados de matriz oligárquica, dominados patrimonialmente por un conjunto pequeño de familias, que en el caso de Chile en específico son apenas 7 hasta donde sé. Las revoluciones cubanas, las insurrecciones cubanas desde muy temprano plantean la cuestión de las instituciones, ¿no? De hecho, ese primer intento radical de ruptura con el orden colonial español de 1868 a 1878 va a ver nacer no meramente un ejército libertador, sino una república en armas. O sea, el ejército que combate el colonialismo español no es solamente un conjunto de hombres armados, no es solo un dispositivo, digamos, de guerra militar, sino también un conjunto de instituciones políticas que por primera vez dotan a un conjunto muy grande de seres humanos en la isla de la posibilidad de realizar un cambio en su propio destino. Ciudadanos armados, ciudadanos combatientes, ¿no? Los mambises, el mambí, que es la figura, digamos, de referencia fundamental para el siglo XIX cubano y para esa potencia rebelde tal y como se expresa en ese siglo, es al mismo tiempo un combatiente, un luchador sometido a los rigores terribles de la guerra, ¿no? En una lucha desesperada contra un enemigo muy poderoso, aparentemente imposible de vencer, pero es también responsable de sí mismo, consciente de su capacidad de autogobernarse. Y de hecho, si no fuera por esa convicción, no se hubiera lanzado en principio esa lucha que convirtió a súbditos de la corona española en dueños absolutos de su propio destino, y que invierte de una manera muy radical la manera en la que los cubanos se piensan a sí mismos, no como apéndices de una historia otra, ¿no? La historia de un imperio, la historia de un mundo, sino como hacedores, ¿no? Forjadores de su propio futuro. Entonces, en la historia cubana, ese proceso sucesivo en el cual los cubanos siempre quisieron vencer, porque ninguna revolución cubana de las que les he descrito quiso ser derrotada alguna vez, como lo fueron, una detrás de otra, a lo largo de prácticamente 100 años de lucha que llegan hasta enero de 1959, acumularon una experiencia muy particular, ¿no?
Una experiencia que a finales del siglo XIX sintetizaría José Martí en un conjunto radical de ideas y pensamientos que le dieron forma a esa tradición y esa potencia insurreccional y que serían recuperados a lo largo del siglo XX por sucesivos luchadores sociales. Martí, por ejemplo, en un ensayo tan conocido como Nuestra América, hablaría de hacer causa común con los oprimidos, contra los opresores y sus hábitos de mando, ¿no? Que es una frase de Nuestra América que me gustaría destacar particularmente porque en los años 50, cuando nuevamente se plantea después del golpe militar de Fulgencio Batista la cuestión de la insurrección armada como el único camino posible para la transformación de las condiciones de Cuba, es precisamente esa la noción que rescata Fidel en otro texto que seguramente conocen mucho como La historia me absolverá, ¿no? Cuando Fidel define pueblo, y estamos hablando de poder popular, o sea, la cuestión de cómo una insurrección armada que lucha en contra de condiciones de opresión se levanta a sí misma y se transforma en un Estado que siempre fue la vocación y digamos la obsesión de los independentistas cubanos, ser efectivamente un Estado que represente a la nación. Fidel no define el pueblo de una manera sociológica, o sea, no es un conjunto de personas que comparten una, digamos, ocupación o un lugar específico en la estructura social. Fidel habla de pueblo si de lucha se trata. O sea, precisamente un tipo de subjetividad antagónica, o sea, un sujeto que surge contra, o sea, un sujeto que nace a partir precisamente de enfrentarse a las condiciones de opresión en las que está sometido, ya sea un campesino sin tierra, un trabajador, un educador, un estudiante, un obrero, la pequeña burguesía desclasada y desplazada por ese propio capitalismo dependiente y subdesarrollado. Pero también en La historia me absolverá no solamente aparece la dimensión puramente negativa en la que nace esa subjetividad, sino que Fidel en ese propio texto, y en contra de una costumbre muy común en la época republicana cubana, o sea, abre en 1902 y cierra precisamente la revolución, en ese texto Fidel no promete nada y le dice precisamente a ese mismo pueblo, si de lucha se trata, que no hay promesa, no. Solo en la lucha se podrán conseguir la libertad y la felicidad. El único camino es ese combate que nos constituye como sujetos para alcanzar precisamente esas dos cosas tan preciadas. Solo somos libres cuando luchamos y solo somos felices cuando luchamos. Pues solamente así podemos alcanzarlo. Entonces, cuando finalmente triunfa la revolución de enero de 1959, la cuarta revolución cubana, acumula ya en sí un proceso muy largo de aprendizajes y de experiencias. La densidad del proceso histórico de esos primeros 3 años de transformaciones en los cuales los elementos más radicales se colocan desde el principio sobre la mesa. Cuestiones como la reforma agraria, que sigue siendo un elemento fundamental, no solamente en una región como América Latina, sino en el resto del mundo. O sea, pensemos en experiencias que suceden en África, en Asia. La cuestión de la reforma urbana y la lucha por la vivienda digna, el techo del territorio. La cuestión de la educación universal, pública y gratuita que permita expandir las capacidades del sujeto popular. O la cuestión de la salud, ¿no? La vida, la defensa de la vida. Entonces, no puede sorprendernos la radicalidad de un proceso que llevaba prácticamente 100 años incubando un programa, una perspectiva de lucha, en la cual el guerrillero de los años 50 y el mambí del siglo XIX podían darse la mano en un conjunto de verdades fundamentales que habían ido ensayando en la historia y acumulando como experiencia. Pero claro, ese largo ciclo de acumulación histórico que son las revoluciones cubanas, también confronta un desafío muy particular. Los revolucionarios cubanos hasta ese momento se habían preocupado sobre todo del problema de cómo hacer la revolución, cómo triunfar, cómo constituir mediante esa insurrección armada un Estado. Y por lo tanto se ven confrontados con una pregunta que en América Latina lamentablemente solo la revolución cubana, ahora mismo, o sea, otras revoluciones también lo plantearon, pero no han sobrevivido, es qué hacer después con ese poder. O sea, si la cuestión de la destrucción del Estado y del, digamos, antiguo régimen se plantea desde el primer momento, y precisamente la constitución de ese poder revolucionario pasa a través de la organización y la movilización de las masas, ¿no? De la politización masiva y efectiva de la gente común en la lucha por su vida cotidiana, sintetizada en organizaciones campesinas que nacen, sintetizada en el nacimiento de los comités de defensa de la revolución a una fecha muy temprana,
en la síntesis de distintas organizaciones que luchaban por la emancipación de la mujer y hasta de los niños y los jóvenes, ¿no? A través de la creación de organizaciones como los pioneros, la Organización de Pioneros José Martí o la Federación de Estudiantes Universitarios, o incluso una organización tan antigua como el sindicato, los refundía sobre nuevas bases. ¿Qué hacer entonces con ese Estado que nace, no ya en contra de lo social, sino de lo social mismo? O sea, la sociedad en revolución se da a sí misma un conjunto de instituciones, se dota a sí misma de unas capacidades expandidas para actuar y, digamos, luchar por esos objetivos. Pero de repente ya no es tan fácil. O sea, la década que se recuerda como la década dorada de la revolución, los años 60, normalmente sufre un proceso de idealización muy tremenda que ignora, digamos, las propias dificultades que el proceso encuentra cuando se le plantean cuestiones absolutamente nuevas, ¿no? Porque no es lo mismo luchar contra un Estado, ¿no? Organizar un territorio liberado, hacer incluso una pequeña reforma agraria o organizaciones populares como las que se crearon en el Segundo Frente durante la lucha por la liberación, dirigida por Raúl Castro, un pequeño experimento de Estado revolucionario en ciernes, sino precisamente confrontar cuestiones como qué institucionalidad y qué forma tendrá la institucionalidad, esta vez revolucionaria. O sea, la que los revolucionarios se dan a sí mismos, una vez que destruyen el orden de cosas anteriores. ¿Cuál debe ser el lugar del partido dentro de la revolución? Pues la revolución cubana, a diferencia de otras, no tenía, o sea, como la china o como la bolchevique, un partido clásico, ¿no?, que la dirigiera, sino un amplio frente antidictatorial hegemonizado por el movimiento 26 de julio y cuya ala izquierda, representada por Fidel en su liderazgo, por el Che y por otro conjunto de compañeros, triunfarían, o sea, revolucionarían dentro de la revolución, o harían que lo mejor de la revolución ganara en ese proceso. O una cuestión como la que ha planteado el compañero Pedro y la compañera Cecilia, de el mundo del trabajo y la participación de los trabajadores. Entonces, un observador tan radical como Ernesto Che Guevara, ¿no?, quien fuera una de las figuras más descollantes de la revolución y además ministro de Industrias, un sector clave en esta cuestión, plantearía en dos documentos que son apenas los que quiero citar del año 65, es precisamente este conjunto de problemas. El primero, por supuesto que lo conocen, es El socialismo del hombre en Cuba, un texto muy conocido, un texto muy citado, pero que debe ser leído también como un testimonio de una síntesis en la experiencia del propio Che Guevara, ¿no?, en ese proceso que lo lleva de el triunfo del 59 a la experiencia del 65. Y recordemos que está regresando del Congo en ese momento, que ha pasado por Praga, donde ha leído y anotado críticamente la economía política de la transición, que ya ha sucedido un gran debate sobre la transición al socialismo. Y en ese texto, el Che dice lo siguiente, estamos hablando del año 65. Cito: todo esto entraña para su éxito total la necesidad de una serie de mecanismos, las instituciones revolucionarias. En la imagen de multitudes marchando hacia el futuro encaja el concepto de institucionalización como el de un conjunto armónico de canales, escalones, represas, aparatos bien aceitados que permitan esa marcha, que permitan la selección natural de los destinados a caminar en la vanguardia y que adjudiquen el premio o el castigo a los que cumplen o atenten contra la sociedad en construcción. Esta institucionalidad de la revolución todavía no se ha logrado, dice Che, y continúa: buscamos algo nuevo que permita la perfecta identificación entre el gobierno y la comunidad en su conjunto, ajustada a las condiciones peculiares de la construcción del socialismo y huyendo al máximo de los lugares comunes de la democracia burguesa trasplantados a la sociedad en formación. Se han hecho algunas experiencias dedicadas a crear paulatinamente la institucionalización de la revolución, pero sin demasiada prisa. El freno mayor que hemos tenido ha sido el miedo que cualquier aspecto formal nos separe de las masas y del individuo y nos haga perder de vista la última y más importante ambición revolucionaria, que es ver al hombre liberado de enajenación. Ahí ya está planteando una cuestión clave, ¿no? O sea, la etapa, digamos, de politización masiva de la revolución, ese movimiento autónomo de lo social que todo el tiempo plantea cuestiones nuevas, efectivamente carece de una estructura orgánica. Y hasta ese momento, en el propio ensayo, incluso refiere el Che que Fidel es el que actúa como una especie de caja de resonancias con el pueblo, ¿no?, sintiendo sus necesidades, escuchando, pero que la carencia de ese mecanismo, tal y como él lo describe, es un problema muy grave que debe ser resuelto. E incluso en este documento, que es público y que es muy leído,
no se plantea, digamos, como una angustia, la angustia que el propio Che tiene y que manifiesta Fidel en su segunda carta de despedida. La primera es pública y es aquella carta que lee Fidel en la constitución del primer Comité Central del Partido Comunista, donde cierra con ese "hasta la victoria siempre", que acompaña a los revolucionarios de América Latina y en el Caribe desde entonces. Pero en esa segunda carta, que solo conocemos en fecha reciente y que ha sido publicada en una antología de Ocean Sur con la correspondencia del Che, la cuestión de la institucionalidad revolucionaria aparece acompañada de esas dos cuestiones que les mencionaba, el poder obrero y del partido, dice el Che en esa carta. Y recordemos que era ministro de Industria. ¿Cómo hacer participar a los obreros? Es una interrogante que no he podido responder. Considero esto como mi obstáculo más grande o mi fracaso más grande. Y es una de las cosas para pensar, porque en ello también está implicado el problema del partido y del Estado, de las relaciones entre el partido y el Estado. Y continúa en otro párrafo específicamente sobre la cuestión del partido. Hasta ahora nuestro pobre partido ha sido un muñeco armado al estilo soviético y que comenzó a caminar al estilo soviético. Como buen muñeco empezó a hacer de las suyas en cuanto se topó con la porcelana y hemos resuelto ese problema quitándole la cuerda. Ahora está en un rincón, pero pretendemos reactivar ese muñeco y empieza a mover una pierna u otra. Me atrevo a decir que en cualquier momento rompe otra losa más, porque hay problemas de fondo que no han sido correctamente tratados y que impiden su desarrollo. O sea, junto con la cuestión de una institucionalidad revolucionaria que no existe todavía a la altura del año 65 y que ya en ese momento se plantea como un problema, el Che en esta otra carta plantea dos cuestiones que le queman por dentro y que le resultan angustiantes. Uno, la cuestión de la participación de los obreros, incluso un experimento radical de transición socialista, como fuera el sistema presupuestario de financiamiento que él mismo diseñó e implementó dentro del propio Ministerio de Industrias, como una crítica al conjunto de las experiencias de transición que existían hasta ese momento. Y lo otro, lo inadecuado de una forma partidista que había sido importada de una experiencia que no era específicamente la de la Revolución Cubana y que efectivamente no respondía a los intereses, necesidades acumulados y experiencias que la revolución tenía en ese momento y que por lo tanto debía reinventar, adecuar y criollizar, hasta cierto punto, cubanizar, podríamos incluso decir, a las expectativas y desafíos que tenía el propio proceso. Los 60 son entonces un largo proceso de aprendizaje sobre estas mismas cuestiones, alrededor de las cuales todavía giran, y creo que deben girar, una parte importante de los debates que se tienen en Cuba hoy, en la Revolución Cubana. Estoy pasado un poco de tiempo. Lamentablemente, o sea, y esto también tiene que ver con la idealización, carecemos de una historia precisa de estos últimos 63 años. O sea, las maneras en las cuales estas tres cuestiones y otras tantas se han planteado de manera específica en una u otra coyuntura, precisamente como procesos de aprendizaje. Y en eso recomiendo un discurso de Fidel del año 71 que, por la extensión del fragmento, no lograré leer acá completo, pero que dice lo siguiente, y esto es septiembre de 1871. Lo que nosotros lamentamos es que estas ideas no hayan surgido antes y han pasado 12 años de revolución. Y está Fidel planteando una reactivación del movimiento de masas y de las organizaciones sociales y de masas para los fines del socialismo. Lo que nosotros lamentamos es que estas ideas no hayan surgido antes. Lo que nosotros lamentamos es que no se hubiesen descubierto antes estas nuevas formas que están surgiendo ahora. Muchas de las cosas que van surgiendo a lo largo de la vida de la Revolución Cubana, algunas de ellas novedosas, son el fruto fundamentalmente de la lucha por la vida, la lucha frente a los obstáculos, la lucha frente a las necesidades, porque es precisamente la lucha la que inspira la inteligencia, es la lucha la que engendra las mejores soluciones. Cuando nosotros analizamos nuestros problemas objetivos, nos damos cuenta de cómo toda la historia de la revolución es una cadena, en que el pueblo va ganando en experiencia, va ganando en iniciativas, va ganando en habilidad para enfrentar los problemas, y todo eso surge de la lucha. Entonces, si tuviera que sintetizar en 5 dimensiones ese aprendizaje, o sea, las maneras en las que esa lucha se expresa, yo me referiría básicamente a las siguientes, ¿no? Lo primero, en la experiencia cubana, el poder popular, y esto es una innovación muy particular, se expresa como estructuras dentro del Estado. O sea, no como un poder antagónico al Estado,
porque ya no tiene sentido, es un Estado derivado de la revolución, sino precisamente un cierto poder que le da forma a un tipo particular de Estado, con todas las contradicciones que un Estado tiene y que un poeta como Guillermo Rodríguez Rivera, a quien a lo mejor conocen, en un poema de finales de 1968, diría: tú que comienzas apenas a saltar el muro enorme que entre tú y tú puso la historia, buen hombre, hermano, compañero, no me leas así, no dudes, no sospeches, la muerte del Estado pasa por el Estado. Coge en tus manos tu fusil y defiende con todas tus cadenas, con tus gritos de bestia, de feliz bestia que se escapa, nuestro Estado. Permítele crecer como si fuera casto puro y no debes olvidar el día que también gritando lo derrumbaremos. O sea, porque es un Estado que no es cualquier Estado, sino que es un Estado que deriva de una revolución que se propone a sí mismo el fin de toda enajenación, como decía el Che, incluyendo aquella que implica la existencia del Estado como un poder separado, como un tipo de poder específico. Entonces, pensando también en esa contradicción, la existencia de las estructuras del poder popular está atravesada por esa, digamos, antinomia, ¿no? Un Estado que a su vez tiene incrustado dentro de sí unas estructuras de participación que fuerzan todo el tiempo una dinámica política muy específica, que tiene que ver con la participación, con la legitimidad y el consenso que ese Estado tiene. Entonces hay una dimensión del poder popular, sobre la que podemos profundizar más adelante, continúo en aras del tiempo. El segundo elemento es una forma de acción colectiva, porque en la historia de la Revolución Cubana, y sobre todo desde el primer momento, la forma asamblearia, la discusión, el debate, la polémica, la organización alrededor de problemas específicos y concretos de la vida cotidiana, que tienen que ver, si fuera la tierra, la reforma agraria y los tribunales agrarios, los tribunales de la reforma, o incluso la autodefensa de la revolución, organizada en milicias, en fuerzas armadas, en capacidades técnicas incrementadas. O sea, una revolución